Hola, hola. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la mesa sobre odio, crueldad y el enemigo hoy. Quiero avisar que se está retransmitiendo esta charla y se hace por streaming. Hay pantalla en planta baja, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cómo? Y además va a estar grabado en YouTube, ¿sí? O sea, bueno, para alguno que está incómodo, es la posición el aula está muy llena, así que les aviso esto. Bueno, vamos a dar comienzo a la mesa. En la mesa contamos hoy con la presencia de Rita Segato, nuestra invitada, y van a compartir también una breve disertación Liliana Shapiro, profesora de la casa, y la profesora también, Nazarena Suárez, que participan desde la cátedra de Clínica de Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad. Bueno, vamos a, digamos, Liliana Shapiro es docente de la casa, tiene el, digamos, titular de la cátedra de psicosomáticas, la cátedra que antes cité, de jóvenes en situación de vulnerabilidad y de clínica de púberes y adolescentes, ¿no? Bueno, presentar a Rita Segato es presentar también un amplio y extenso currículum. Rita ha comenzado sus estudios en esta casa de la Avenida Independencia, en la carrera de antropología, hasta que cerró esa carrera durante el año 74. La primera vez que cierra es en Claro. Sí, cuando fue el cierre de varias facultades y la carrera se cerró. Bueno, después se doctoró en Belfast, ¿sí? Unos años después, pero además tiene muy interesante su formación porque es egresada del Conservatorio Manuel de Falla, se ha especializado en etnomusicología latinoamericana, ha hecho, digamos, cursos en la ciudad, en Caracas, donde durante los años de la dictadura vos estuviste allá. Y bueno, después, digamos, ha trabajado en Brasil. Allí comienza su interés por la problemática de género, por la problemática del feminismo. Tiene una extensa obra, libros, el último, Contra Pedagogías de la Crueldad, que ahora estábamos viendo que está agotado, porque los libros están, la mayoría de estos libros están acá, digamos, en el pasillo de la facultad. Bueno, es extensa la lista de libros que ha escrito Rita. En este momento ella está como profesora titular en la Universidad Nacional de San Martín, en una cátedra que se llama la Cátedra del Pensamiento Incómodo. A mí me gustó el título, a Rita parece que mucho no, pero a mí me gusta ese título. ¿No? Por lo que estuvimos hablando. Lo que yo pienso, lo pienso muy cómodamente. Bueno, así que bueno, vamos a dar comienzo a la mesa. En primer lugar va a hablar Liliana Shapiro. ¿Apaga? Bueno, yo voy a hacer un breve comentario sobre el tema.
Bueno, voy a tomar el tema que propuso Rita. Este tema me lo propuso Rita para la mesa, así que yo tomo algunas reflexiones hacia algunos aspectos del tema que propuso Rita. Amarás al prójimo como a ti mismo. Respecto a esta sentencia bíblica, Freud retrocede en el marco de sus desarrollos, en el malestar de la cultura, y Lacan nos aclara en el Seminario 7 que retroceder ante este mandamiento sería lo mismo que poner una barrera frente al goce y no su contrario, porque amar al prójimo como a mí mismo participa de una intolerable crueldad. Termina diciendo que amar a mi prójimo puede ser la vía más cruel. La presencia del prójimo es constitutiva del humano. Es aquel primer auxiliar del que habla Freud en el proyecto. No logramos entender quiénes somos sin la mirada y la respuesta del otro. Solemos decir del prójimo que es nuestro semejante, porque suponemos que podemos prever sus dichos y acciones. Sin embargo, la dimensión que el prójimo encarna no se reduce a la del semejante. El prójimo nombra también lo inquietante de esa presencia real. Dice de la cercanía familiar y a la vez de cierta extrañeza. Esa extrañeza que hace presente lo extraño en uno mismo. En esta dialéctica ambigua se establece la relación al prójimo, ese que consideramos semejante, pero que conjuga a su vez un margen insondable que se sitúa más allá de lo reflejable, más allá donde se hace posible reconocerse. Vamos al detalle de lo que dice Freud del mandamiento bíblico en el malestar en la cultura. Va a cuestionar el amar al prójimo como a ti mismo, planteando que el otro no puede contar con mi amor porque no lo merece. Porque no se me parece lo suficiente como para amarme a mí mismo en él, porque no es el ideal de mi propia persona, porque su dolor ante una pérdida no se transforma en mi dolor. Y aún más, Freud sostiene que el otro no es solo indigno de mi amor, sino acreedor de mi hostilidad y mi odio, ya que no me ama. ¿Por qué no me ama? ¿Lo odio? Freud dice, el prójimo no repara en perjudicarme, aunque el beneficio que con ello obtenga no tenga proporción con el daño que me hace. Y de parte de mi persona, agrega Freud, el prójimo, además de auxiliar y objeto de satisfacción, es una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. Finalmente, Freud transforma irónicamente la sentencia bíblica y nos dice, porque el prójimo no es digno de amor, sino tu enemigo, debes amarlo como a ti mismo. Nos dice Lacan al respecto, cada vez que Freud se detiene horrorizado ante la consecuencia del mandamiento del amor al prójimo, lo que surge es la presencia de esa maldad fundamental que habita en ese prójimo y por lo tanto habita también en mí mismo. ¿Y qué me es más próximo? Que ese núcleo de mí mismo, que es el del goce, al que no oso aproximarme. Pues una vez que me aproximo a él, surge la insondable agresividad. Y así el prójimo está siempre a un paso de convertirse en enemigo. Recordemos que nos dice Lacan también que no se conoce amor sin odio y que es el ser en tanto tal el que provoca el odio. Al enemigo le conviene el odio y al odio le conviene un enemigo, a quien se puede odiar sin que visiblemente entremos en contradicción con ese sentimiento. De hecho,
no es poco conveniente hacerse un enemigo en tanto su existencia sostiene la identificación con el amigo y con el ideal a partir de la segregación de aquel. En el origen está el protopadre, figura fantasmática y figura mítica en la cual se proyecta la acaparación de todos los bienes y todos los goces. En particular, el goce de todas las mujeres, nos dice Freud en Tótem y Tabú. Los hijos lo asesinan, plantea Freud, pero luego, bajo el peso de la culpabilidad, elevan al padre odiado a la figura de un padre idealizado del amor, un padre todo amor que ama a todos los hijos por igual. Es en nombre del padre muerto que los hijos pactan un contrato social sometiéndose voluntariamente a la ley, que es, en primer lugar, prohibición del goce de al menos una mujer, la madre. Y también ley, contrato, que establece un lazo entre ellos. La ligadura entre los hermanos evidencia, por el pacto con el padre muerto, la referencia a un lugar simbólico, la puesta en juego de un referente común que, si no necesariamente los une fraternalmente, al menos los ubica en situación de poder medirse unos con otros. El prójimo, entonces, es aquel a quien me ligo no sin ambivalencia en torno al padre muerto, aquel a quien reconozco, tanto como me reconozco, deudor de una referencia que no supera. ¿Qué podemos decir acerca de la abolición del prójimo? Abolición del prójimo. Ahora bien, ¿cómo pensar los exterminios del otro de los que la historia nos habla? Balmaceda, en un texto que se llama El lado oscuro del prójimo, cita a Tzvetan Todorov en La conquista de América, el problema del otro. Todorov plantea que la conquista de América fue uno de los mayores genocidios de la historia. Todorov, tomando notas de la época en que Colón llega a América, dice que una de las cuestiones centrales de la conquista giraba en torno al lenguaje de los indígenas. O Colón reconocía que se trataba de una lengua, pero se negaba a creer que era diferente, o reconocía su diferencia, pero se negaba a admitir que se trataba de una lengua, al punto que envía 6 indígenas a España para que aprendan a hablar. O la lengua del conquistador o ninguna, o el español u otra lengua europea, o la inexistencia de la característica más definitoria del humano, que es la lengua. Es así como en Bolivia ahora los nuevos gobernantes, hablando de ahora, se muestran con la Biblia en la mano y se quema la huilpala como gesto civilizador. Esta no es la lógica del psicoanálisis, que admite que alguien puede ser mi enemigo si puede ser mi prójimo, es decir, a quien reconozco su existencia, es decir, reconozco los referentes simbólicos en los que se asienta su diferencia. El odio, que en tanto que odio al ser del otro, que justifica su abolición, también se puso en juego en tiempos más recientes en el asesinato de millones de judíos y decenas de miles de gitanos y homosexuales por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué podemos decir de este hecho? Que si bien enmarcado dentro de una guerra, se refiere al asesinato no de los soldados enemigos, sino de los ciudadanos hasta hace poco tiempo antes amigos. Fue una matanza en masa, planificada, que no apuntaba a los pueblos cuyos territorios se quería ocupar, sino a quienes eran judíos, a quienes eran gitanos, a quienes eran homosexuales. Es decir, al ser del prójimo, pero sosteniendo que el otro no era un prójimo. Se los aniquiló por ser diferentes, porque se les suponía una modalidad de goce diferente y por eso amenazadora. Basta leer al respecto las afirmaciones de Hitler en Mi lucha. Se apuntó a su exterminio, no importaba a qué grupo social pertenecían,
ni si eran compatriotas o extranjeros, aliados o enemigos. Era la condición misma de su ser la que se atacaba, la que se quería destruir. Si pensamos que el ser de un sujeto se sostiene en un sistema significante, en un orden simbólico, no es extraño pensar que también aquí, como con los indios, fue ese sistema significante el atacado, el rechazado, en aras de la destrucción del ser por él sostenido. Michel Foucault desarrolla en su texto Genealogía del racismo, en planteo que en el discurso racista, que es puesto en forma en el siglo XVII, es decir, el momento en que se comienza con el desarrollo científico más riguroso, es reorientado y se convierte en el discurso de un poder centralizador. La temática racista no aparece ya como instrumento de un grupo social contra otro, sino que sirve a la estrategia global de los conservadurismos sociales. Se asiste entonces, dice Foucault, a la aparición paradojal de un racismo de Estado, la violencia que una sociedad ejerce contra sí misma, contra sus propios productos, contra sus propios elementos. Así en el nazismo, que consideramos paradigmático del racismo de Estado, que Lacan considera precursor en relación a la producción de fenómenos segregativos cada vez más amplios, se apuntó al exterminio en masa, no solo de ciudadanos de estados enemigos, sino de ciudadanos compatriotas que paradójicamente no eran reconocidos como prójimos. También Lacan en televisión, cuando le preguntan acerca de por qué él presagiaba un ascenso del racismo, responde que en el racismo se trata de la imposición de un modo de gozar al otro, cuyo goce se considera subdesarrollado, bueno, como ya vimos respecto a la conquista de América, respecto al nazismo. Por otra parte, nos dice que, y puesto que se añade ahí la precariedad de nuestro modo de gozar, cuando el otro no lo sitúa, es decir, cuando se trata de un goce desregulado, de un otro con mayúscula, Dios, al recuperar con ello fuerza, acabaría por existir. Eso no presagia nada mejor que un retorno de un pasado funesto. Podemos decir que ubica ahí ese Dios en el lugar de la excepción. Nos está diciendo Lacan que Dios, en tanto que siendo Él la ley, podría llegar a existir en lo real y que esto no puede tener otra consecuencia que el retorno de un pasado funesto que se está refiriendo al nazismo, por supuesto. Y ahí, al sostener a Dios como la ley absoluta, puedo justificar que el otro no es más que lo que yo dispongo, lo que articula un discurso del poder con la existencia que justifica que aniquile el otro que no reconozco como prójimo. Lo universal tiene siempre el efecto de segregación de lo particular, que retorna a la manera de esa parte maldita de la que nos habla Bataille. El discurso capitalista tiene como efecto la ruptura del contrato y del lazo social, por ende, del amor que proviene de este, y propicia la emergencia del odio que fractura la sociedad. El goce emerge desregulada. El mundo actual da prueba de ello. El odio se manifiesta hoy en día tanto en el despertar de los nacionalismos, en las diversas formas de xenofobia y en el auge de los fundamentalismos que estimulan el odio. Odio que en el decir de Jacques Assun se esfuerza por perpetuar al infinito un uno no serial que permitiría constituir un otro totalmente odioso,
ese Dios oscuro del que nos habla Lacan. Lo universal está articulada a la lógica en la cual se sostiene el discurso capitalista. En cambio, lo singular a la lógica modal, al discurso del psicoanálisis. Es en relación al deseo singular del sujeto que el discurso capitalista mordaza, donde el deseo del psicoanalista tiene un lugar en la civilización. Es ahí que sostenemos la incidencia de nuestra praxis al reintroducir la singularidad del sujeto deseante. Bueno, le damos la palabra a Nazarena Suárez. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por haberme invitado a compartir esta mesa. Yo vengo a contar un caso clínico donde intento dar cuenta de los efectos del odio, de la crueldad, de los temas que hoy estamos abordando. Les voy a hablar de Abigail, que tiene al momento de la consulta 20 años. Cuando consulta, me cuenta que está viviendo con su tía materna, Celeste, y su marido. Y digamos que llega a la consulta por demanda espontánea e inmediata. Inmediata porque llama un sábado a la tarde esta tía desesperada, pidiendo un turno urgente porque su sobrina estaba muy, muy mal. Liliana, que es la presidenta de la fundación donde atiendo a esta paciente, le da un turno para el día siguiente. Sí, un domingo. Me atiende un domingo, le hace un lugar el domingo. Algo de ese llamado, de la desesperación de esa tía hizo que Liliana les atendiera un domingo. Acto seguido el lunes, Liliana me llama: Nazarena, por favor, necesito que atiendas a esta chica. Ella sabe que a mí me gusta atender a adolescentes, pero me dice, la condición es que esta semana tenés que empezar a atenderla, o sea, porque está muy, muy angustiada la nena. Bueno, accedo y esa misma semana conozco a Abby. Paréntesis, esta chica es atendida en una fundación que se llama Proyecto Asistir, cuya presidenta es Liliana Shapiro, que atendemos niños, niñas, adolescentes y sus familias, que por lo general tienen algún tipo de derecho vulnerado. Los pacientes llegan derivados de otras instituciones, Consejo de los Derechos, Centros Integrales de la Mujer, escuelas, hogares. En este caso, llegó por demanda espontánea, ¿no? Esta paciente. Aunque no tan espontánea, porque aunque Liliana le dio el turno el domingo, llegó 1 hora tarde a la entrevista de admisión porque la paciente no quería asistir. Su tía la tuvo que sacar a las rastras de la casa porque ella decía que ya estaba bien. En la primera entrevista que yo tengo con Abby, me cuenta que la habían llevado a terapia porque se había tirado de la ventana de su casa. Afortunadamente salió ilesa, pero el sábado se había tirado de la ventana de su casa, que estaba en un primer piso. De ahí la desesperación de esta tía. El motivo manifiesto, digamos, cuando yo le pregunto por qué hace esto, me dice que su novio no le contestaba los mensajes de WhatsApp y que eso a ella la desespera. Le pregunto por qué y me dice que tiene miedo de que la abandonen o la dejen de querer. Sin embargo, con el correr de las entrevistas, me doy cuenta que este es el contenido manifiesto, lo que ella me puede decir, pero que había otras cosas detrás. Bueno, me cuenta que ella vino a nuestro país a los 6 años. Antes vivía en un país limítrofe y vivía con su abuela materna, la pareja de su abuela, que sería su abuelastro, porque no es su abuelo, y, bueno, 2 hermanos mayores que ella tiene y esta tía Celeste, ¿no? Que es quien la trae a la consulta. Le pregunto por qué no vivía con su mamá y ahí me cuenta que su mamá la dejó con esta abuela y el abuelastro porque se vino a la Argentina en búsqueda de un futuro mejor para sus hijos. Esto Abby me lo cuenta como muy, muy angustiada y lo que me dice es que toda su familia fue muy cruel con ella,
porque durante esos 6 años que estuvo en su país de origen, cuando la mamá iba a visitarla desde Argentina, le decían que era una tía. Y de repente a los 6 años la traen para acá y le dicen, bueno, la tía Ana no es la tía Ana, es tu mamá. Y esto a ella la destrozó. Tuvo que cambiar toda su familia de un día para el otro. Bueno, con el correr de las entrevistas, este tipo de actuaciones que ella tenía, como tirarse por la ventana, cesan. Algo de la escucha del analista que la aloja en su deseo hace que cesen las actuaciones. Hasta que un día me dice, yo no quería venir el primer día acá, pero bueno, ahora viste que vengo, no falto. Y me dice, ya sé por qué. Bueno, ¿por qué? Te pareces a mi mejor amiga. Sos igual, pero más grande. Esto denota que algo del orden de la transferencia se había instalado. Bueno, siguen pasando las entrevistas, ella la verdad que está mejor, no vuelve a tener episodios de este estilo, pero sí siguen entrevistas con mucha angustia. O sea, siempre caja de carilinas completa arriba del escritorio para tener las entrevistas con ella. Hasta que un día me cuenta que no se lleva bien con uno de sus hermanos mayores, con uno de estos dos que vivía allá en su país. Le pregunto por qué, y ahí me revela una situación de abuso. Confusa, ella dice que cuando vienen para acá, para la Argentina, su mamá le pide a uno de estos hermanos que la bañe, y que en estos episodios donde el hermano mayor baña a la hermana menor, este hermano tocaba sus partes íntimas, que ella se lo había contado a su mamá, ya a su mamá biológica, con quien estaban viviendo acá en Argentina, pero su mamá no había hecho nada. Y por este motivo, más el episodio en que ella se tiró de la ventana, había decidido dejar de vivir con su mamá para ir a vivir con su tía Celeste. Como para destacar, ¿no? Ella trae que recién ahora se anima a contarme esto a mí y que es la primera vez que se lo cuenta a su mamá, siendo grande también, y a sus tías. Esto que era algo del orden del secreto familiar, ella lo puede empezar a contar. Me parece importante pensar el contexto en el que vivimos, ¿no? No sé si el patriarcado nos estuviera empezando a caer, no sé si lo hubiera podido contar. Bueno, a pesar del enojo y de la angustia que tenía, se pregunta por qué su hermano le hizo esto, ¿no? Porque no era tan mayor en ese momento, el hermano ya me dice que tenía 11, 12 años. Y bueno, la Asociación Libre hace de sus maravillas. Y bueno, ahí me relata otros episodios de abuso, lamentablemente, donde dice que estando en casa de esta abuela materna y este abuelastro que estaban a cargo de su cuidado, cuando ella se iba a dormir la siesta, desfilaban hombres por la casa que la manoseaban. Ella no recuerda quiénes eran estos hombres, lo cuenta con mucha angustia, pero dice que está muy enojada porque le contó a su mamá y a su tía de esto y nadie hizo nada. Me enojo, me indigno, le digo que intente recordar, que yo la puedo acompañar en el proceso de denuncia, pero no puede. Dice que no recuerda nada. Bueno, cito a estos tíos primero, que eran quienes estaban en ese momento viviendo con ella y a cargo de su cuidado. Y estos tíos, en medio de una sesión con mucha angustia, me preguntan si Abby me había contado de la situación de abuso cuando era chiquita. Les digo que sí, pero el motivo de su consulta era saber si el agresor había sido, digamos, este abuelastro. Le pregunto por qué, si ellos saben algo, y resulta ser que ahí se devela todo el secreto familiar. Este abuelastro era el patriarca de la familia y había abusado de todas las mujeres de la familia. Es decir, de la mamá de mi paciente y también de las tías de mi paciente. Pero nadie jamás se había animado a denunciarlo. Todas lo sabían entre sí, pero nadie podía hacer nada. Les digo que hagan la denuncia, se los imploro, pero hacen caso omiso de mi señalamiento. Me frustro, me indigno, voy corriendo a lo de Liliana, superviso, y me dice que hay que seguir trabajando con Abigail para que ella pueda hacer un corte en esto. No me quedo conforme, cito a la madre, ¿no?
de mi paciente, otra sesión repleta de angustia, donde me cuenta, bueno, que efectivamente ella había sido víctima de este hombre y que al día de hoy la seguía hostigando. Es decir, los domingos se juntaban a almorzar toda la familia y le tocaba la pierna por debajo de la mesa. Lo cuenta con mucha angustia, pero sin poder hacer nada. Otra vez les pido que por favor denuncien, que pongan un corte a esta situación, que va a ser muy importante no solo para Abby, sino para toda la familia. En este caso, la mamá de Abby me cuenta que este hijo que había protagonizado este episodio con mi paciente presenta consumo problemático de drogas desde sus 13 años. Pero bueno, hasta el día de la fecha, ni la madre ni esta tía pudieron hacer ninguna denuncia. Lo que sí me cuenta en esa entrevista esta mamá es que ella dejó a sus hijos en su país de origen, no buscando un futuro mejor, sino huyendo de este hombre. Siguen pasando las sesiones, Abigail trae otras situaciones, como que una prima de ella también había sido abusada. Se repiten los destinos de estas mujeres en esta familia. Abby está mejor, trabaja, costea su tratamiento, dejó a su novio, colgó un pañuelo verde en su mochila, planea rendir las materias de la secundaria que debe. Se pudo reconciliar con su mamá y volver a vivir con ella. Ya no está tan enojada, la considera una víctima más de este abuelastro nefasto. Y por primera vez, después de muchos años, pudieron hablar entre ellas de las situaciones que ambas habían sufrido. Le propongo que empiece a interrogar esta lógica familiar que ella trae como natural, porque me dice, en mi país son machistas, es así. Las mujeres están en la casa con los chicos y los hombres se emborrachan y les hacen lo que quieren. Le propongo cuestionar algo de esto. Iríamos bien y terminaría acá, pero no todo es color de rosa. Lamentablemente, mi paciente está en tratamiento, sigue, pero su mamá no. Entonces, hace poco tomó la decisión, la mamá, de irse del país nuevamente, de dejar a sus hijos otra vez. Siempre la excusa económica de por medio, ¿no? Que quiere un futuro mejor. Pero bueno, la realidad es que escapa de este abuelastro que le toca la pierna por debajo de la mesa, aún hoy. Intento trabajar con mi paciente para que ella no se angustie tanto y que pueda hacer algo distinto, más allá del abandono de su madre, que duele otra vez, se repite. Y ella puede hacer algo diferente. Decide no ir a vivir de nuevo con su abuela y su abuelastro y se lleva a un hermanito más chico que tiene con ella. Se van a vivir a casa de otro hermano e intentan empezar una vida nueva. Todavía queda mucho para hacer y hay mucho para cuestionar, pero me parecía importante pensar, ¿no?, cómo lo social también ayuda en este caso y cómo se puede trabajar con nuestros pacientes para que entiendan que es posible una transformación, no solo en lo individual, sino también en lo social. Muchas gracias. Bueno, a continuación le damos la palabra a Rita Segato en lo que ella llama una charla y no una conferencia. Sí. Ahí. Por lo menos querés que sea así, ¿no? Sí, no sé qué le pasa. Ah, es cortito. Es cortito el cable. Ah, bueno. Te lo voy acercando acá. Bueno, buenas tardes. Cuando me convidaron, aquí mi amiga de muchos años, Liliana, me dijo que iba a hablar en un panel, una mesa redonda en un congreso y que sería así un diálogo, ¿no?, una conversación. Y a mí me encanta, y lo digo siempre, y creo que es productivo pensar en conversación, ¿no? Entonces pensé, ¿qué voy a decir a una gente? Primero me asusté, ¿no?, porque los psicoanalistas lo escuchan a uno, ¿no?, y lo escuchan justamente lo que uno no quiere decir, no quiere mostrar, o, en fin, esas cosas.
Entonces es un público asustador. Y después pensé en qué podría hablarles, ¿no? Pusimos el tema de la crueldad. Yo tengo ese concepto, esa categoría, que es de las últimas cosas que he propuesto, pensar en la pedagogía de la crueldad, que es característica de nuestro tiempo. Y pensé también en quizás contarles, ¿no? Porque ahí Lili me empezó a decir, no, pero la gente te quiere mucho, hay muchas personas que te quieren. Un poco de qué camino, ¿no? ¿Qué es lo que yo sé del campo del psicoanálisis y de la psicología? Intenté estudiar bastante, no tengo una formación, pero desde antes de mi libro Las estructuras elementales de la violencia, en el que empiezo, cuando me encuentro con el tema de la violencia de género, de la violación, en el primer momento la violación de calle, después más tarde la violación de guerra, que es mi tema en realidad, mi especialidad es mucho más, no está dentro de la violencia doméstica, aunque es indispensable pensarla, pero yo vengo más de violaciones de calle entre personas anónimas y luego en situaciones de lo que llamo las nuevas formas de la guerra, o sea, el campo bélico en nuestro continente, pandillesco, sobre todo México y el Triángulo Norte de América Central, son más mis temas, ¿no? Pero antes, en un periodo anterior, como últimamente les llamo, mi reencarnación anterior, mi tesis doctoral en realidad fue, que es muy poco conocida, un libro que sale de esa tesis doctoral que defendí en 1984, o sea, es otra reencarnación, hace varias reencarnaciones, es el resultado de una época a la que le llamo mi antropología feliz, donde no me había encontrado con la violencia todavía. El tema de la violencia se encontraba totalmente fuera de mi horizonte en ese periodo en que voy como antropóloga, a observar lo que llamé en ese momento la etnopsicología, o sea, como una sociedad de culto, como una religión, tenía por detrás una teoría sobre la psique humana, sobre todo una teoría sobre la personalidad. Y ese es mi tema de tesis, que ahora fue un libro muy posterior a la tesis, que se llama Santos y Daimones, el politeísmo afrobrasilero y la tradición arquetipal en Occidente. Ese libro acaba de ser traducido y va a ser publicado en breve por Prometeo. Es un título, un libro anterior a los que se conocen acá en Argentina, que sí tienen la cuestión de la violencia en el centro. Entonces, en esa tesis, ahí empiezo yo con un diálogo con temas que son de la psicología, no del psicoanálisis, pero sí de la psicología analítica. Entonces, en ese texto, Santos y Daimones, armo lo que llamé en aquel momento, posterior a la tesis, pero con materiales, con datos que son de mi tesis, le llamo una exegesis recíproca. Y también ahí sucede mi primer cruce con Lacan, mi primer encuentro con Lacan, muy breve, porque en ese momento voy exegesis recíproca significa que como antropóloga, o sea, como alguien que está detrás de las bambalinas, voy a armar un diálogo entre una teoría de la personalidad y una teoría de la psique como un teatro, y otra teoría de la psique, una africana y luego africana en Brasil, y ya varios autores Frobenius, por ejemplo, a quien cito ahí, va a hablar de cómo el panteón de los dioses, de las divinidades, más que dioses, de las divinidades en África, en el mundo yorubá, tiene enormes similitudes con el panteón griego y con la manera en que los griegos usaban
a las divinidades del panteón, y ahí voy a partir de ahí, y voy a armar como antropóloga una conversación, cómo se hacen, cada uno hace una exégesis del otro, en una conversación armada por mí, entre esa tradición de la psique, esa descripción del teatro de la psique, y la tradición arquetipal, la tradición de las imágenes, y ahí es distinto al freudismo y al lacanismo, no sé cómo le llaman, al lacanianismo, porque no es la tradición de la palabra, no es un análisis del discurso verbal, sino que es lo dicho está dicho en imágenes. Y en Occidente, entonces voy Platón, Plotino, el Renacimiento, Jung y los post-jungianos, o sea, toda la tradición occidental que va a hablar de la psique humana en imágenes y como un teatro, o sea, los arquetipos que, digamos, van a dialogar y van a pelearse o van a hacer alianzas y coligarse en esa arena de la psique. Entonces, ahí voy caminando sin necesidad del psicoanálisis y sin necesidad del otro sistema de pensamiento en el análisis del psiquismo. Lo cuento porque es algo que forma parte de una formación y de la necesidad de una cosa o de la otra. Cuando necesito hablar de la crueldad, cuando necesito hablar de la violencia, ahí sí se hace imprescindible empezar a leer con más profundidad, de forma sistemática, a autores, y a Freud y a Lacan, sobre todo a Lacan, cuando voy al abuso sexual, a la toma del cuerpo del otro sin su consentimiento. Es curioso cómo eso pasa, porque como antropóloga voy buscando qué recursos, ¿no? El discurso del análisis del psiquismo me va a dar recursos para lo que quiero entender, o sea, de forma muy libre. Ustedes a lo mejor van a juzgarme como excesivamente desobediente, ¿no? Pero hay un momento en esta primera fase de mi utilización de, digamos, paradigmas o modelos psicológicos para entender el comportamiento de las personas, me encuentro con Lacan, y no tuve tiempo, iba a traer el libro porque ahí lo cito, creo que es en la introducción del seminario 7, donde dice que hay un mundo, existe una sociedad, ustedes posiblemente lo recuerden, en donde puede ocurrir una pluralidad de deseos, donde la formatación por el monoteísmo no ha hecho su impacto y es posible encontrar la posibilidad de una pluralidad de deseos. Lo dice en la introducción al seminario 7, lo voy a reencontrar, hace mucho que no lo miro, y habla justamente de las tradiciones afrobrasileras, o sea, de la tradición del candomblé en Brasil. O sea, donde hay muchos tipos de deseos posibles. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con lo que acaba de hablar Lili. O sea, porque no hay un monoteísmo, y no hay un monopolio de la idea del bien, y sobre todo no hay un monopolio de cómo y con qué se goza. O sea, la estructura del goce, estoy hablando, perdónenme, es variada, y esa variedad es posible. Hoy estoy escribiendo sobre eso, o sea, hoy vuelvo a ese tema ya en esta reencarnación con más información y más conversaciones con filósofos, y creo que es un tema importantísimo volver a pensar en eso, porque nos libera de ese monoteísmo salvaje que es una manera única y exclusiva de hablar del deseo y del goce. O sea, entonces a eso le llamo, y los filósofos le han llamado, filósofos latinoamericanos, la lógica paraconsistente. Una lógica paraconsistente es una lógica en la cual A y no A pueden ser verdad al mismo tiempo. O sea, la verdad de A no cancela la verdad de no A. Y eso es lo que hemos desaprendido con la estructura binaria que se ha impuesto sobre todos nosotros, y en estos días ese tema estuvo
encima de la mesa, ¿no? El binarismo de nuestras lecturas, ¿no? No-A es la sombra, es la anomalía, es la deficiencia de A. Entonces, cuando nosotros vamos a los pueblos, como es mi experiencia como antropóloga, nos encontramos con una lógica trágica, ¿no? Lo que en Occidente se llamaría la posibilidad de lo trágico, que es en realidad, para un autor que he leído hace muchos años, inspirada por una alumna, que no repasé mi bibliografía, pero Clement, ¿cómo se llama? El que habla de la lógica trágica, y en la tradición de Nietzsche va a decir que el buen resultado, el momento final de un buen análisis es un sujeto, una sujeta, una persona capaz de vivir y atravesar la vida sentada en esa incomodidad, en esa falta de resolución, en esa inestabilidad, en ese piso que se mueve, que es el espíritu trágico, o sea, aceptar verdades contradictorias. Algo que es muy difícil, y acabo de comprobar en mi fin de mi luna de miel, de mi regreso a la Argentina, que en la Argentina muy especialmente eso es extremadamente difícil. O sea, lo que tendríamos que ver es si una civilización psi, como es la civilización de nuestro país, o sea, donde el psicoanálisis, en las capas medias, pero no solamente, ha hecho un impacto tan fuerte, ¿cuál es la correlación entre esa civilización psi y el pensamiento binario? O sea, la extrema dificultad de aceptar la existencia de más de una forma del goce, de más de una forma del bien, y de un mundo no binario, que es el mundo del uno. El mundo binario es el mundo del uno, el mundo de la modernidad inclusive. La modernidad cuando descubre lo normal. O sea, la idea de normalidad es lo peor que le puede haber ocurrido a la historia humana, ¿cierto? Porque cuando emerge y se consolida la idea de lo modal, o sea, de lo normal, ¿no? Simultáneamente van a aparecer todas sus anomalías. Toda diferencia va a ser transformada inmediatamente en una anomalía, algo que necesitas atravesar un proceso de digestión, de disciplinamiento, de hermenéutica inclusive, ¿no? Para su comprensión a partir de un equivalente universal, a partir de una grilla de procesamiento digestivo, en lo cual puede convivir o puede formar parte por un camino de mediaciones complejas con lo normal, con la normalidad, ¿no? Con el bien normal, con la belleza normal, con el organismo normal, con la inteligencia normal, con el color normal, con el género universal y normal, que es ese sujeto blanco, masculino, propietario, letrado, y ahí el feminismo clásico dice heterosexual. Yo no. Yo digo paterfamilias. Me parece mucho más adecuado porque sobre la sexualidad de ese sujeto sabemos muy poco y la verdad nos interesa poco, pero sí que puede encarnar el sujeto dueño, ¿no?, de un universo, dueño de unas personas, ¿no?, dueño de las personas sujetadas a su imperio moral, ¿no? Bueno, entonces, solo para contar ese camino, pero en ese camino, claro, me encuentro con una sociedad en que personas, en que el panteón servía para hablar de cómo era la cabeza de esa persona, además reducido a la individualidad más extrema, digamos. En mi caso, si tienen curiosidad, yo soy hija de Yansan, que es una personalidad del panteón afro-brasilero que es fanática por la justicia, o sea, tiene una espada en la mano, tiene un valor, va a cualquier lugar sin asustarse y es violenta, extremadamente violenta.
Entonces, la persona que tiene ese santo, cualquier otro orillá lo sabe, ese es el dueño de mi casa, yo tengo que cuidarme, tengo que apegarme a otros orillás que van a contrarrestar, que van a domesticar un poco, van a complementar. Todo un lenguaje de adaptación social, ¿sí? de ayuda para poder convivir con las otras personas que tienen otros orillás, otros gozos, otras maneras de manifestarse. Y la psique es un teatro donde estos seres conversan, se pelean, se amigan, se seducen, de todo, en la psique individual. Es un universo, un lenguaje extremadamente sofisticado que viene de una tradición negra, africana, extremadamente inteligente y que hasta hoy me ayuda en muchas situaciones, ¿no? Pero, digamos, ahí hay paz. O sea, hasta el momento donde realicé mi investigación, que terminó muchos años atrás, era un ambiente muy poco violento, porque hay una administración, las personas son dotadas de un vocabulario a partir del cual pueden conocerse, pueden espejarse, pueden tener frente a sí un espejo y pueden dialogar con los otros también basada de una forma que se apoya en la idea de un pluralismo. O sea, somos diferentes. La diferencia es posible sin trauma, ¿sí? La diferencia es posible sin imposición de una digestión, como decía antes. No es el mundo del 1, pero es el mundo del 2, del 3, del 4, sin necesidad de que esas diferencias encuentren un procesamiento hacia el 1. Okay. Entonces, eso pasa, defiendo mi tesis, se le agrega a mi manera de resolver la vida y me encuentro con la violencia. Entonces me encuentro con el problema de la violación en Brasilia y empieza lo que relato en las estructuras elementales de la violencia. Y empiezo ahí sí a estudiar un poco de psicoanálisis para entender qué es esa toma. O sea, y ahí me voy a encontrar con un problema, un tema que también creo quizás anoté aquí algunos temas que puedan interesar a una platea de psicoanalistas formados o en formación. Y es el tema de los universales, ¿no? Que es dentro de una de las grandes discusiones entre el psicoanálisis y la antropología, es sobre la universalidad del Edipo, o sea, del tránsito, ¿no? Hacia el sujeto, o sea, el tránsito, la función materna, la función paterna, cómo están expresadas en los mitos, y a eso me dedico en varios de los textos de las estructuras elementales, o sea, y ahí sí, otro diálogo, otra exégesis recíproca entre algunos mitos de origen de sociedades tribales y el psicoanálisis, ¿no? Y llego a ver, y eso puedo contárselo rápidamente hoy, el psicoanálisis como un mito más, ¿no? Como un mito más. Por ejemplo, lo que queda en mis conferencias de hoy, de todo aquel análisis, que es el análisis que está en las estructuras elementales, son fundamentalmente dos temas, ¿no? Uno, el de la flauta barulla, que gracias a un tema de una casa de iniciación masculina en una sociedad de Nueva Guinea, como relatada por Godelier, finalmente entiendo la obscura frase de Lacan de que la mujer es el falo, pero el hombre lo tiene. Oscuro y opaco e inaccesible para una común mortal como yo, que era antropóloga, ¿no? Pero me encuentro con el siguiente mito, ¿no? Después de 25 años de Godelier, ir a estudiar entre los Baruya, ya en Nueva Guinea, frecuentarlos, escribir libros, en fin, tener una gran información sobre esa sociedad. Los hombres, un día llega de visita para continuar, ¿no?, con su comprensión de ese mundo tan distante al de él, y los hombres, los ancianos Baruya, los adultos mayores, los llevan, los citan a la casa de los hombres, que es la casa de la iniciación masculina en muchísimas sociedades tribales de África, de Nueva Guinea y de nuestro continente. Lo convidan y le dicen que tienen que revelarle algo que nunca le habían contado, o sea, que
que no le habían revelado y que se siente mal por la infidelidad, falta de lealtad con su antropólogo preferido, y que él había sido tan constante en visitarlos e intentar entenderlos, pero que al antropólogo le falta un dato fundamental. Entonces, en la casa de iniciación masculina, en muchísimas sociedades del planeta, que son tribales y que tienen esa casa de los hombres, hacen un tránsito complejo a través del cual pasan a ser hombres, son recibidos de adulto masculino, como una titulación. Siempre hay en esas casas un instrumento musical, que es de dos tipos. En algunas es una flauta y en otras es un tamborcito que se autopercute, que es una matraquita que tiene dos bolitas y que se usa en carnaval, inclusive, que se percute a sí misma. Entonces, en la casa de los Barulla era una flauta. Entonces le dice, mire, nosotros tenemos la flauta que es el objeto más importante de nuestra cultura, de nuestra civilización, de lo que somos, de lo que es un Barulla. Y nosotros los hombres la cuidamos año tras año, la celebramos, salimos con ella en el momento de nuestra iniciación frente a la sociedad, pero tenemos que confesarle que la flauta en realidad es de las mujeres, porque ellas la inventaron, pero la cuidaban mal, la cuidaban muy mal. Por ejemplo, la dejaban abandonada entre la sangre menstrual, no merecían ellas, ¿no?, tener la flauta. Entonces nosotros conspiramos y un día entramos al recinto donde estaba la flauta mal cuidada y se la robamos y nos la trajimos a la casa de los hombres. Chao, entendí Lacan. ¿No? Porque entendí Lacan y también a partir de ese momento pasó algo malo con Lacan, porque empecé a ver como un mito también, o sea, como un lenguaje, es equivalente, es análogo totalmente a ese mito. O sea, empecé por el camino de ver la universalidad, que es algo también muy costoso para la antropología. La antropología es relativista, no piensa en términos de universales, pero a partir de ahí empiezo a pensar seriamente en que en el campo del género y la sexualidad, a pesar de diferencias muy, muy grandes, existen sí universales, que hay una estructura que posiblemente sea justamente la estructura de la transición edípica, a pesar del gran debate que existió entre Malinowski y, tendría que haber repasado mi bibliografía de hace años, Jones, un gran amigo de Freud, ¿no? Jones, un gran discípulo, un gran seguidor, Ernest Jones. Bien, recordé. Entonces, hay un gran debate ahí, al cual va a mediar después un gran antropólogo psicológico llamado Melford Spiro, en si la triangulación edípica y la transición edípica es universal o no es. Entonces, en este campo yo creo que en las cuestiones de la sexualidad y de lo que llamamos género, hay sí universales a pesar de las extraordinarias diferencias. De la flauta puede decirse universal. Las diferencias son muy, muy grandes. Por ejemplo, otra sociedad de Nueva Guinea, relatada por un autor llamado Hart, también son lecturas, se llama The Guardians of the Flutes. El libro no está traducido al español, pero The Guardians of the Flutes, los guardianes de las flautas. En esta sociedad, los hombres, es interesante que se los cuente, ¿no?, para ampliar un poco el encierro en el occidente y para que veamos cómo cosas que nos parecen totalmente distantes, en el fondo son mucho más próximas de lo que estamos preparados para pensar. En la casa de los hombres, cuando el niño va secuestrado de su familia de origen, del regazo de su madre, y llevado a la casa de los hombres, donde continúa su criación y podríamos decir que continúa su amamantación, su amamantamiento se dice, ¿no? Su amamantamiento ya como niño, no como bebé,
ese niño se va a transformar en hombre, se va a transformar va a ir acumulando masculinidad a medida que ingiere semen, o sea, mediante la práctica de felacio con los hombres más viejos, ¿no? Entonces va a ir mamando de otra madre que no es la madre, pero es una madre subrogada, ¿no? Que en realidad son hombres mayores que le van a completar su criación. Ahora sí, como un hombre, y no como sería si continuase en el regazo de la madre. En el regazo de la madre no, fíjense y escuchen las reverberaciones, la distancia en la práctica, pero la reverberación y la familiaridad en el sentido. Entonces, si él continuara ese proceso de maduración en el regazo de la madre, en su nicho originario, él no llegaría a la masculinidad. Solo cuando arrancado de ahí y amamantado por otros hombres, él aprenderá de ello. Entonces se transforman esa sociedad en una sociedad de guerreros. El antropólogo, el etnógrafo, nunca reveló exactamente en qué aldea hizo su investigación, pero es muy posible que sea una sociedad de Nueva Guinea llamada los Maring Anim, porque todo esto lo pueden ir a buscar ustedes, que son guerreros terribles, pero feroces, pero su formación se hace mediante lo que desde nuestra sociedad sería, con nuestra clasificación muy estrecha, una práctica regular, disciplinar, homosexual. Entonces, mismo las nociones de homosexualidad y de heterosexualidad caen en muchas de las sociedades que estudiamos. En la misma sociedad que yo estudié, en el Xangó de Recife, hay un texto que está en las estructuras elementales de la violencia, es el penúltimo texto del volumen, que se llama La invención de la naturaleza, ¿no? Estudié una sociedad donde no caben nuestra clasificación en hetero y en homo, porque toda la cuestión de la persona y la sexualidad está organizada de otra forma. En esa otra sociedad también. O sea, nuestros conceptos son estrechos y por debajo de su estrechez, en una plataforma, en un subliminal que va por debajo de esos conceptos muy estrechos, encontramos sí sorprendentes universales, a pesar de prácticas que nos parecen chocantes, ¿no? Eso es algo que podría aportarles ahí. Y ahí llegamos al tema de la crueldad. Todo eso voy leyendo y voy intentando pensar y me permite llegar lentamente a la idea de la fratría masculina, que es el tema central posiblemente del libro de las estructuras elementales. O sea, no existiría violencia, y no solo violencia de género, posiblemente no existirían todas las formas de violencia que conocemos, si no existía la fratría, la fraternidad, la hermandad masculina, el club de hombres. A esa noción que en el libro llamo fratría, más recientemente transforma esa idea en la idea de una corporación, o sea, la masculinidad es corporativa. Por dos razones básicas, ¿no? Primera, que el valor supremo de toda corporación es la lealtad corporativa. Ese valor es superior a cualquier otra lema moral, a cualquier otra máxima moral. La lealtad corporativa supera en su imperio a todas las otras máximas morales. Y luego la otra, que es jerárquica internamente, lo que llamé primero fratria y ahora llamo corporación, es rígidamente jerárquica en su interior, lo que hace de ella una especie de calabozo, que es la masculinidad. Ese calabozo, ese secuestro, esa regla que hace tanto daño a los hombres, ¿no? Y ahí me han criticado, ¿no? ¿Por qué los hombres? Bueno, en mi lectura les hace daño, no me van a matar por eso. Hay un parte del feminismo que me quiere asesinar porque digo que la primera víctima del mandato de masculinidad son los hombres, que tienen una vida horrible. Nosotras nos divertimos mucho más, yo puedo estar hablando así como estoy hablando sin importarme mucho, porque mi felicidad está en otra parte, no aquí. Pero un hombre no.
tiene su gozo muy definido, goza de una sola forma. Terrible. Es terrible. Entonces ahí voy entendiendo esta cuestión corporativa y cómo si pudiéramos, digamos, lo que respondiendo a una platea como esta, un día alguien me pregunta, ¿cómo podemos parar con esta guerra? ¿No? Una guerra, las pandillas en Colombia, pagadas en Buenaventura, en la costa pacífica, que son pagadas por las grandes corporaciones, que quieren construir en las tierras que habitan por derecho constitucional, entonces pagan a pandillas para que empleen formas de crueldad extrema y la gente entonces se vaya, deje las tierras, las inmobiliarias ocupan las tierras, construyen hoteles, construyen puertos y no hay... ¿Cómo se para este mal, que es un cáncer? Y nunca se me había ocurrido, porque yo analizo, pero no soy futuróloga, o sea, ¿cómo se para? Entonces, ahí mismo, adelante del público, me pongo a pensar, bueno, yo veo una única salida para parar esta guerra, que no la van a pagar, no hay voluntad política, no hay leyes que la puedan parar, no hay aplicadores de leyes capaces de pararla, solamente desmontando el mandato de masculinidad. Y cuando lo digo, me voy dando cuenta que desmontar el mandato de masculinidad es una de las llaves de un futuro diferente. Para hombres y mujeres, cuidado. No es un problema de los hombres y de las mujeres, es un problema del mundo, o sea, para todos, todes, todas y todos. Para todos, desmontar el mandato de masculinidad que formatea y coloca a la mano el recurso bélico, o sea, el recurso que todos los tipos de guerras reclutan para la muerte, ¿no? Que no significa dejar de tener hombres, entiéndaseme bien, es lo que se monta encima, ¿no? ¿Será de la función paterna necesaria? Eso les pregunto a ustedes. ¿Será que no hay salida para la función paterna que no sea formatear hombres hechos por un mandato de masculinidad que es bélico, que es casi inevitablemente bélico? Esa es una pregunta, es una pregunta. Entonces, de ahí lentamente, no tengo tiempo de hacer todo el trayecto, pero ahí llego también a la idea de que no quería dejar terminar sin presentarse de la manera en que la pensé, que no es la manera en que es citada, ¿no? Porque es el otro tema del presente. En estos días en que fui tremendamente linchada y atacada por algo que no dije, que no afirmé, que me di cuenta de que estamos padeciendo un síndrome del cerebro Tweety. El cerebro Tweety es el cerebro formateado por el Twitter. O sea, es un cerebro formateado para que en él no quepa más que 2 líneas. O sea, entonces si uno necesita decir que alguien dijo algo, tiene que decirlo en 2 líneas. No puede nuanzarlo, no puede contextualizarlo, nada. Es un mal muy grande. Entonces, esta categoría, la pedagogía de la crueldad, ha sido muchas veces citada por ese cerebro Tweety. Entonces habla de la maldad, de que las cosas crueles, cuántas cosas crueles. No significa eso. Para mí la pedagogía de la crueldad es un concepto que viene de mi comprensión de la mentalidad perversa, o sea, de la estructura. Yo sé que corrígime vos, cuando se habla de estructura de personalidad, hablamos de la estructura de personalidad no como patología, sino como estructura, la esquizofrénica, la neurótica, obsesiva, mía, nuestra. Quien está acá y no tiene esa, no hay una estructura de personalidad psicopática. No está en la listita, pero debería estar. Debería estar porque lo que yo pienso es que la agenda y la programación hecha por los medios, en fin, la programación la formatación a que estamos siendo sometidos es la programación, el modelado de nuestra estructura de personalidad como una estructura de personalidad psicopática.
O sea, ¿qué quiere decir? No vincular. Entonces, de ahí sale mi idea de la pedagogía de la crueldad. ¿Por qué? Porque es la que nos enseña a transformar la vida en cosa. ¿Qué es un psicópata? Es alguien sin vincularidad, o sea, que no puede realmente, que tiene un límite ahí raro, para ver al otro como otro. Tiene que ver con lo que vos hablaste. Como un otro plenamente humano y dotado de un deseo, otro, ¿no? Y también así a la naturaleza, ¿no? A las cosas vivas en general, les llamamos cosas. Y cuando estaba conversando estos días y pensaba en el objeto A, ¿no? Hasta el psicoanálisis, cuidado, que va digamos, va a ya proclamar ese otro, ese prójimo, como un objeto. Ahí creo que el psicoanálisis debe autoescucharse también, ¿no? No es objeto, ¿no? Hay un problema ahí, me fui dando cuenta en esta formulación, ¿no? Es prójimo. O sea, ven cómo nuestra civilización, quizás no la nuestra afortunadamente, porque yo soy crítica de la colonialidad y pretendo con mis prácticas y con mi manera de ser y mi deseo también desprogramarme en la medida, desvestirme, identificar en mí lo colonial, lo eurocéntrico, porque eurocéntrico y racista son sinónimos. El racismo es de los cuerpos y el eurocentrismo es de los saberes y productos de esos cuerpos. Entonces, sí encuentro en el mito psicoanalítico un gran hallazgo, porque va a hablar, va a tener enorme sintonía con otros mitos del mundo. O sea, no es necesariamente eurocéntrico, sí es el camino occidental para hablar de un mito de origen. Pero los otros días, justo hace muy poquito, me di cuenta de que también el psicoanálisis habla del deseo en términos de objetos. Objetual. Sí, lo hace. Entonces, no. Bueno, después. Entonces, bueno, voy a terminar ya. Entonces, la pedagogía de la crueldad es todo lo que nos programa. Voy a terminar y así hablamos. Es todo lo que nos programa y modela nuestra personalidad para tallarla de la forma en que el capital necesita hoy, que es una personalidad capacitada para lidiar con cosas y para ver la vida como cosa, la naturaleza, el medio ambiente y las personas. La cosificación es lo que necesita el capital. Lo ha hecho desde la conquista hasta ahora, la cosificación del mundo. Todorov lo explica, Dussel lo explica, los relatos filosóficos y críticos sobre el proceso de conquista y colonización van mostrando que ese que llega, que no era un español porque España no existía, ¿no? Pero que llega a nuestras costas, estos barquitos de así, ellos van a ver todo lo que ven, no en el primer instante, pero inmediatamente después como cosa objetable, objetuable, ¿cómo se diría? O sea, gozable y sustraíble y llevable. Entonces, esa cosificación del mundo comienza con la formatación de Europa, o sea, formatea Europa, que tampoco existía en ese momento como tal, y una España que no existía como tal porque estaba en proceso de finalización de la conquista de la península. En 1492 llega Castilla al Mediterráneo, llega a la punta sur y el mismo año continúa por el lado de acá, una conquista en secuencia continua, sin fin de la continuidad y contigüidad. Y entonces ahí comienza ese proceso lento que hoy llega a su cima, que es la formatación de personalidades psicopáticas, de estructuras psicopáticas, incapaces de ver la vida que es siempre libre, siempre indeterminada, en los otros. Bueno, yo quería aclarar una cuestión con respecto a lo que yo planteé, y sobre todo en relación al psicoanálisis.
¿sí? Yo planteé que en realidad en el discurso capitalista se rige lo universal y lo particular de la lógica posfántica y que en realidad Lacan lo que plantea con respecto al discurso del psicoanálisis es la lógica de lo singular ligada a la lógica modal. Y por otra parte también Lacan rescata, esto lo que vos planteaste de otra manera, todos los desarrollos de Gödel, ¿sí? Gödel, que en el año 1931 rompió con la idea de todo lo que tenía que ver con la lógica y planteó que hay proposiciones que son indecidibles, que no se puede reconocer ni su verdad ni su falsedad, y que hay, lo real está en relación a eso. Yo me refería a la palabra usada objeto. Está bien, eso habría que... Esa fue mi crítica. Esto habría que... Claro, habría, pero eso... No, lo otro es maravilloso. Eso, lo que planteamos justamente es que es el discurso capitalista el que rompe el contrato social y ahí aparece el odio cuando no se reconoce al otro como un prójimo. Totalmente, no, sí, en esos puntos. Totalmente, me pareció maravilloso. Sí, ¿Te parece? Damos espacio a preguntas, comentarios. Sí, vamos a ir, si podés, a lo mejor un micrófono acercar para... ¿No? Podés, si, ponete de pie para escuchar mejor. Eso es una comparación que lo tengo que hacer. Yo tengo que parar y esto que he ido formulando al calor de las batallas, ¿no? Al calor de la necesidad, esas comparaciones las tengo que hacer, pero en profundidad y mis críticas son al capitalismo también, ¿cierto? Ahora no sé hasta qué punto vamos juntos con esos autores o también nos separamos. Acá el profesor Gabriel Lombardi te quiero preguntar. Gabriel, sí. Bueno, tal vez no es necesario el micrófono. Bueno, quisiera agradecer las tres ponencias, una mucho más de reflexión sobre nuestras propias formas aquí en el proceso de psicología, lacanianas, etcétera, de tocar estas temáticas. La segunda, un caso que realmente plantea las cuestiones tal como se nos presentan ahora, tan evidentemente, tan frecuentemente como antes, todo eso está mucho más velado. Y bien, y después la exposición de Rita Segato, a quien realmente hay que agradecer que esté aquí para permitirnos lo que ella llama, además de la conversación que permite reflexionar, pensar, discernir distintas cosas, esta exégesis recíproca que me encanta como expresión. Y yo diría que muy pocas veces en los últimos tiempos yo me he sentido tan comprendido y tan bien interpretado en mi relación con el psicoanálisis, con las dificultades que encuentra el psicoanálisis en este momento para validar de alguna manera sus méritos, lo que tiene para decir en una sociedad convulsionada, dividida, agrietada, donde la mujer finalmente ha logrado muchos derechos que antes se le negaban, donde se puede hablar, etc. Entonces, en este contexto de agradecimiento, yo quisiera tratar de responder a esta pregunta que usted plantea, ¿no? Que me pareció sumamente importante, que es los hombres que llegamos en muchos casos a la situación de ser padres, pero no sin haber pasado por la situación de tener que acceder a una posición de varón, yo le llamo penado en el sentido de provisto de un pene que va a quedar marcado por el valor fálico, flautístico, etc., y que nos condena a una cierta exterioridad respecto de esa otra facilidad de la vida que ustedes, porque así usted dijo nosotras, que ustedes tienen para poder vivir de otra manera, ¿no? Me parece entonces que esta ponencia suya ilumina un poco la penuria, digamos, con
la penuria con que nos encontramos los psicoanalistas, particularmente los psicoanalistas penados, para dar cuenta de que habría otra opción justamente para pensar qué es la función de la paternidad, qué es algo que permite distinguirla, ser padre de ese abuelastro macabro, que la verdad que tiene muy poco que ver con la función del padre de la que hablamos en psicoanálisis, que es la de unir y no oponer el deseo de la ley, facilitar y no violentar, habilitar y no secuestrar. Entonces, allí habría muchísimas cosas para comentar, pero por ejemplo, la oposición hay una oposición muy marcada en Lacan, ya está en Freud también, en el texto que comentó Liliana, entre fraternidad y la posición del padre que encarna el que goza a todas las mujeres, pero ¿cómo se puede gozar de todas las mujeres? Es un imposible, que sin embargo transmite algo del valor simbólico de la castración, mientras que la fraternidad es el principio de la segregación, del terror, y lo sabemos bien, no solo de la antigüedad, particularmente en la Revolución Francesa, cuando fraternidad, igualdad y libertad se llevan rápidamente al terror y el llamado al imperio, ¿no? Por último, la referencia al flautista, no he leído de Werner de Club, pero voy a buscarlo rápidamente, porque es una referencia que, bueno, por todos lados de la cultura griega y en otras se encuentra, y resulta que, por ejemplo, cuando Julio César, versión de Suetonio, de Plutarco, una de las dos, me acuerdo, se encuentra ante el Rubicón con la posibilidad de cruzar y de tratar de instaurar otra posición, otra relación con el imperio, él no se decide, está angustiado, tiene un sueño de incesto, y no se decide hasta que el sonido de una flauta lo decidió. No sé, yo nunca pude explicar eso, ¿no? Algo de la voz, de la invocación, de lo otro. Bueno, eso. Por otro lado, había que distinguir entre el otro objeto y el otro objeto. Quería decir algo. Yo solo tengo me siento muy cómoda acá. Solo quería decir en voz alta una cosa que pensé cuando vos hablabas, que me preocupó inmensamente, como me preocupa inmensamente el tema de todo ese tema, ¿no? De que no sé cómo decirlo, va a ser complicado. Y yo soy experta en ponerme en problemas. Experta en no ir por el camino fácil. Solo voy a decir una cosa. La búsqueda del bien es también la búsqueda del mal. No olvidemos de eso. La búsqueda del bien, nosotras las mujeres hoy estamos realmente haciendo un camino importante. Pero no puede ser un camino fascista. No puede ser el camino de lo que yo entiendo por fascismo. Hay aproximadamente 500 definiciones de fascismo. Yo tengo una. Si hay 500, puede haber 501. Fascismo, más que una política, es una estrategia política. Y es aquella estrategia política que basada en la existencia de un enemigo. Cuidado cuando nosotras entramos por esa, porque no hay salida y no va a un buen destino. Eso me asusta muchísimo. Entonces, solamente eso, la búsqueda del bien es también la búsqueda del mal. No hay que buscar ni el bien ni el mal, hay que tratar de ser. Entonces, eso todo el tiempo me está causando, ¿se entiende? Inmensa preocupación. Porque esas niñas también están sintiendo cómo es interesante una estrategia, una búsqueda del enemigo. Que es también la construcción de identidad cuando la identidad es frágil, como la nuestra, las mujeres. Bueno, la mujer no existe, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a existir? Vamos a existir buscando al enemigo, ahí existimos. Me da miedo eso, me asusta muchísimo. No quería irme sin decirlo. Ahora sí.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta era porque usted había dicho... Mi consulta sería porque usted había dicho que el hombre tenía una sola única manera de gozar. Y después, sí, en algún momento dijo que el hombre se relacionaba con una sola única manera de gozar. Y yo quería saber, después de que usted dio toda su charla, a ver si asocié bien, si esa sola manera de gozar del hombre está relacionada con la crueldad. Y después de darle toda esa torsión que usted le dio, ¿no? Porque después también había una pregunta a todos, al público, o sea, si habría o cabía la posibilidad de desmontar el mandato de masculinidad. Creo que todo este trabajo que usted viene haciendo es en búsqueda de esa respuesta, si no me equivoco, sí, en algún punto. Entonces, a mí como alumna se me ocurrió pensar en toda la charla que usted fue dando, que por ahora, por el momento, o sea, estamos como en un proceso de tránsito, que todos acá estamos pensando de alguna forma, y que por ahora lo vemos como algo imposible, porque yo creo que la mujer es vehiculizadora de ese mandato, ¿no? A través de la palabra. Entonces, en cuanto se le presenta a la mujer, y hablando de mujer desde el lugar de un constructo, desde el lugar de un concepto construido social y culturalmente, la posibilidad de algo diferente aparece y surge eso que tiene que ver con lo que indica el maestro Sigmund Freud en el malestar, lo que indica el maestro Sigmund Freud en el texto del malestar en la cultura, que tiene que ver con un malestar que es estructural, ¿no? Aparece algo de eso, una resistencia desde ese lugar. Y después de que usted dio toda su charla, por eso yo trataba de pensarlo, digo, ¿no tendrá que ver con algo de la identificación? Con algo de la identificación, como que para ser mujer o para construirse mujer uno se identifica un hombre. Algo por ahí. Me queda la pregunta para seguir pensándola. Ah, perdón. Digo que para llegar a ser mujer uno tiene que identificarse a un hombre también, ¿no? En ese proceso que dice Sigmund Freud a través del complejo de Edipo. Usted también había hecho como un paralelismo en su investigación entre el hacerse hombre en otras culturas, ¿no? Y cómo lo llevaban a esos lugares, como para que continúe haciéndose hombre de diferente forma, que a nosotros nos parece algo perverso, y para Sigmund Freud quizás es el tema de pasar por todo lo que es la maquinaria del complejo de Edipo. Entonces, quizás suene un poco confuso toda la relación que estoy haciendo, pero lo que estoy tratando de hacer es de asociar algunos conceptos para que me lleven a mí a poder seguir pensando si esto de la cosificación que usted termina redondeando en algún punto no tiene que ver con el discurso capitalista, y que es eso lo que es casi imposible de transformar. Eso es lo que sostiene todo el resto de los procesos anteriores. Ah, está bien. Sí, ¿era la pregunta? Sí, estaré bien. Sí, está bien relacionado un poco lo que yo fui entendiendo de lo que usted fue estudiando. Esa era porque lo voy a tomar por eso. Ella tiene. A ver si hay otras preguntas. ¿Está malo el sonido? ¿Querés responderme? Sí, voy a responder. Ah. Hola. Voy a responder así un poco como comenté tu exposición, casi con aforismas, no, mucha pretensión, ¿no? No, primero, me pareció, no puedo responder todo. Por ejemplo, hay un elemento de tu pregunta y esta que son lo que sería la diferencia entre la lógica prescriptiva y la lógica proscriptiva, ¿no? Es muy diferente una normativa, la imposición de un patrón, de un orden, mirándolo a partir de su prescripción. Opa, por favor. A partir de su prescripción, o sea, de lo que recomienda, y mirándolo a partir de lo que prohíbe.
Esa es la diferencia entre la que estuvo presente en tu pregunta y de alguna manera estuvo presente también. ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué es lo que hay que ser? ¿Cómo es ser mujer? ¿Cómo es ser hombre? Y ahí también la antropología y también los derechos humanos enseñan que existen sociedades, o existían hasta hace poco tiempo, porque los fundamentalismos las van aniquilando una de esas sociedades, un conjunto de ellas, pero existen sociedades cuya normativa, cuya legislación, cuyas normas son prescriptivas. El Islam, el judaísmo también. O sea, son formas de ley que no son como la ley positiva que conocimos hoy y domina hoy, que es la ley de Estado. O sea, esto no se puede hacer porque si lo haces te doy 5 años de cárcel. Esa es la lógica, el Estado coercitivo, el reino coercitivo y la concepción coercitiva proscriptiva de la ley. Pero existen en el mundo tribal, en otras sociedades y también en el mundo islámico y en el judaico original, lógicas y normativas que no son, lo que está diciendo es más una recomendación, es otro tipo de norma. Deberíamos ser así. Una mujer que no es así, tal cosa. Un hombre que no es así, tal cosa. Y estamos totalmente capturados cada vez más como efecto también de ese fundamentalismo, de ese positivismo y de tipos de monoteísmo que son los más de mayor peso hacia el presente, con la proscriptividad. La prescripción es otra cosa y la prescripción es abierta. Y ahí estoy contestando de una forma más desde el fundamento, no exactamente con todo el tiempo que necesitaría para los comentarios precisos. Y ahí nos encontramos con una visión de futuro, que es una visión, con una forma de lo que estamos en realidad llamando de utopía hoy, que es un deber ser. Tenemos que llegar ahí, tiene que ser así. La masculinidad tiene que ser así. La mujer tiene que ser así. O sea, inclusive que están dentro del movimiento feminista y dentro de los movimientos de transformación de la sociedad, que esperan, porque estamos totalmente moldeados por las lógicas proscriptivas cerradas, las normativas cerradas, positivizadas, que se diga cuál es la situación de llegada. Yo creo que eso es un error, inclusive un error que es consecuencia de nuestro tipo de politización bastante. No hay que saber a dónde se va a llegar. De nuevo estamos en el espíritu trágico y en un mundo en donde no debemos buscar el equilibrio, debemos buscar el tránsito. Lo que debemos buscar es la inestabilidad. Lo que debemos buscar es la acción del tiempo, que nos lleva a situaciones de falta de equilibrio. Los otros días estaba queriendo hablar de esto, me acordé de un coreógrafo ya fallecido, Casio Ono, que es un coreógrafo japonés, que en sus coreografías él busca momentos de estabilidad del danzante donde no hay equilibrio, donde él se deposita y llega a posiciones de incomodidad. Le tememos a la incomodidad. Eso también es un efecto del eurocentrismo. El eurocentrismo, el europeo padece de la neurosis de control. Lo que no está controlado, es decir, a aquello a lo cual no se le retiró el tiempo, no lo satisface. Tenemos que llegar a algo en lo cual el tiempo ha desaparecido. Y nosotros creo que salud es recolocar el tiempo. ¿Cómo es ser esto? ¿Cómo es ser? Vamos yendo. Ese vamos yendo no existe. No existe en nuestra mentalidad o ha sido suprimido por las lógicas eurocéntricas. ¿Se entiende? Entonces yo no te puedo decir cómo vamos a tener que ser un hombre, o cómo vamos a tener que ser mujer, o qué se concluye de la crítica que estamos haciendo. Lo que debemos saber es la insatisfacción y
Y sobre todo, dudar de nuestros chips, una imagen que uso mucho, dudar de nuestros chips implantados. Todos nosotros somos la consecuencia de ciertos chips implantados. Es curioso que el cine, muchas de las películas, Matrix, Blade Runner, la primera de Schwarzenegger, cuando Schwarzenegger hizo una película interesante, se llamó Total Recall, son héroes. El héroe duda de su memoria. Duda del chip que tiene, duda de sí, duda del chip que lo hace actuar en una dirección o en otra, lo hace decidir algo o aquello, querer a alguien o no querer. Entonces, yo creo que estamos en la época, el cine lo dice, el cine es un espectáculo de la conciencia colectiva, ¿no? La cuestión hoy es de desactivar chips o colocarlos en stand-by o colocarlos no en 998, en decir a veces sí, a veces no, por ejemplo, a veces sí, a veces no. Esa búsqueda del desequilibrio de las certezas es, yo creo, el camino, sin solución, No sé qué les parece. Bueno, en primer lugar, agradecer a Liliana la posibilidad que posibilitó esta mesa y la invitación a Rita. Y también la presentación de Nazarena. Y bueno, muchas gracias Rita por la visita, por la charla, por tu presencia.